Anoche, antes de irme a dormir, yo fui y revisé a todos mis hijos y fui a la cama de Santiago. Y lo vi tan indefenso y tan pequeño y yo le quería pedir perdón a Santi anoche. Y lo besé, lo acaricié y él se movía y seguía durmiendo, pero yo le decía, Señor, dame un momento para poderle pedir perdón a él. Perdón por ser tan duro con él, perdón por exigirle tanto por ser el primo. Y hoy el Señor, en medio de su misericordia, nos dio ese momento. Y le doy gracias al Señor porque Él oye los anhelos de nuestro corazón. Y yo no estaba postrado, no estaba arrodillado como tú dices, pero le dije, Señor, dame un momento en el que yo pueda hablar con Él y mirarlo a los ojos y pedirle perdón. Amén. Y el Señor dio ese momento. Amén. No hay momentos más lindos que los que nos propicia el Señor. Nosotros podemos planear muchas cosas, pero los momentos que el Señor organiza, los momentos que el Señor prepara, son los mejores. Jamás olvidaremos esos momentos que el Señor nos proporciona. Y yo siempre oro porque eso sea lo que sucede en este ministerio. Momentos con Él. Momentos con Él. Que vengan ustedes a llenarse aquí y lleven a sus casas. Pues igualmente el Señor pues sabe lo que uno está pasando en la vida de uno. Yo soy una persona que me puede estar pasando lo que sea, pero yo para todo el mundo yo estoy bien, nada pasa. Y esta semana yo me sentía, yo decía en mí, yo le decía al Señor, yo ya no quiero esto más, yo quiero estar bien, en verdad, yo quiero seguir adelante, yo no quiero sentirme más oprimida sobre estar triste. Yo simplemente ni logré nada, yo solamente le dije al Señor así como yo ya no quiero esto más. Y hoy el Señor, en verdad, yo ya siento como que ya puedo respirar, como si me estaba ahogando. Y eso ya, el Señor ya se me lo quitó. Gracias, gracias. Gloria al Señor, que hoy el Señor ha revelado en mi vida algo que yo le estaba pidiendo más, y es que de verdad yo sí tenía un hijo preferido y yo siempre decía que no, y hoy el Señor me lo reveló, y la gloria sea para el Señor que sí, y vive eso, porque por la misericordia de Dios, y también acerca de que yo le pido al Señor que sea la amiga, que haga bien a mi hija. Amén. Que venía en el carro y del Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Yo voy a expectar lo que tú me des. Y que dado que el Señor hoy me ha hecho libre de algo que no, yo sentía como por acá, algo así, y siempre esta mano me dolía, aún todavía me tiembla por el Espíritu Santo, y esto acá se me dormía y me hacía como pulsadas hacia acá. Y cuando tocaba el pandero, a veces se me dormía más, se me daba dolor, y esa también, pero hoy la siento ya más liviana después de que el Señor ministró sobre mi liberación y más fuerza. Opresión, ¿verdad? Nosotros sin querer muchas veces hacemos daño a otras personas. Y esas personas no hablan, no lo dicen. A través de los años que llevo sirviendo al Señor, he encontrado que el ministerio de la liberación es fundamental en el crecimiento espiritual de la Iglesia de Cristo. Tanto para creyentes nuevos como para los que llevan años en el camino. Es hora de que nos levantemos y descubramos la influencia del enemigo en nuestra vida y que aprovechemos el pan de los hijos para ser libres de ella. Hoy día, la Iglesia de Jesús tiene falta de conocimiento en el área de la liberación. No todos los ministerios predican sobre la liberación. Es decir, que hay verdades que han estado aquí y han estado aquí por mucho tiempo, pero que por nuestro orgullo espiritual y costumbres de hombres
no hemos visto ni entendido. Hay un área específica en la cual la falta de conocimiento se hace latente y es en el área de la liberación y la guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual tiene que ver con quitar, echar fuera demonios que están arraigados en una persona, ciudad o nación de una forma permanente. Para esto es necesario que eliminemos los sistemas que hacen que esos espíritus se alimenten con poder y tengan derecho legal sobre nosotros. Es necesario también cerrar todas las puertas que les dieron entrada. Por ejemplo, un individuo que sufrió abuso necesita perdonar a su abusador y cerrar la puerta que esta situación le abrió al enemigo. Yo no perdoné a mi exmarido porque sea muy santa ni soy muy buena persona. No, es que me tocaba. O lo perdonaba o lo perdonaba. Porque si no, esos atormentadores seguían. Esos demonios, esos espíritus me seguían atormentando. Hay que perdonar al que nos abusó y cerrar la puerta de esa situación, porque en esa situación se le abrió una puerta al enemigo. Si es una ciudad en la que los demonios se introdujeron por una puerta de pecado de idolatría, es importante que este pueblo se arrepienta y le pida perdón a Dios, cerrando así la puerta que le daba derecho al enemigo sobre la ciudad. Cuando yo me subí en un globo sobre esta ciudad, fue para eso, para bendecir esta ciudad, pidiéndole perdón al Señor por los pecados de la ciudad, para que el demonio no obrara más en esta ciudad. En conclusión, la guerra espiritual se completa cuando movemos, quitamos y echamos fuera los demonios, cuando les cortamos las líneas de supervivencia y les cerramos las puertas por donde entrar. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. La llegada de Jesús fue preparada por Juan el Bautista a través de su prédica constante acerca del reino. Asimismo, Jesús inicia su ministerio enseñando y predicando acerca del reino de Dios. El Señor Jesús no vino a hablar de él. El Señor Jesús vino a hablar del reino de su Padre, que es lo que iba a traer liberación de demonios a las personas. Jesús confrontó a los demonios. Donde quiera que Jesús iba, el Señor desplegaba los 4 aspectos principales de su ministerio. El primero, predicaba. Segundo, enseñaba. El tercero, sanaba. Y el cuarto, echaba fuera demonios. Recorría Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y hoy día hay muchos pastores, ministros y creyentes que practican solo las 3 primeras, pero no se atreven a echar fuera demonios, debido a que el ministerio de la liberación es muy controversial y perseguido. Cuando se predica y se enseña acerca del reino, los demonios empiezan a manifestar y las personas comienzan a ser libres. Esto es lo que ha estado pasando aquí. ¿Por qué esto no sucede en algunos ministerios e iglesias? Porque se ha optado más por la psicología y la psiquiatría del mundo que por lo que Jesús enseñó con su ejemplo. Hemos ido a buscar métodos del mundo para ayudar a la gente que está deprimida y atada. Les estamos dando armas carnales y humanas para solucionar problemas que son espirituales. Y por eso vemos personas que siguen tan oprimidas como cuando llegaron a la iglesia. En vez de darle las soluciones de Dios y de creer en el poder de la cruz y en el poder de la sangre y en la palabra y en la unción del Espíritu Santo de Dios, les estamos dando consejos y remedios de hombres. Podemos decir que hay ciertas enfermedades que son provocadas por demonios. Sí. Hoy día se quiere liberar al pueblo quitándole la telaraña, pero dejando la araña adentro.
Decimos es una enfermedad psicosomática, es un problema de la retina, es un dolor de espalda y necesita ir al quiropráctico, es un problema de depresión aguda, es un problema mental. Le tratamos de atribuir los síntomas a diagnósticos psicológicos o físicos, cuando en realidad son espíritus inmundos que están atormentando a la gente. Seguimos sacando la telaraña, pero hasta que no echemos fuera el demonio, la persona nunca va a poder ser libre. Cuando leemos lo que Jesús hizo en los evangelios, observamos que Él corta o lidia con el problema desde sus raíces. Estamos tratando con entes demoníacos, seres que tienen personalidad y atormentan a la gente. Sé que para la mente humana es muy difícil entender lo sobrenatural de Dios. Por eso es que le tratamos de dar explicaciones con razonamientos, que tengan lógica humana, sabiduría a los problemas que solo tienen una explicación, y esta es que son de origen espiritual. Simplemente creamos y practiquemos el ministerio de Jesús, que consiste en predicar, enseñar, sanar a los enfermos y echar fuera demonios para obtener la victoria que buscamos. ¿Ustedes escucharon a esta niña aquí? Estaba oprimida, ella lo dijo, yo no. Y le dijo al Señor, ya no quiero más esto. Ya no quiero estar así oprimida. ¿Qué tenemos que hacer para que la expulsión de demonios ocurra en nuestra vida? Practicar el ministerio de Jesús en toda la extensión de la palabra. Enseñar el reino de Dios. Predicar, mis hermanos. Sanar los enfermos y echar fuera demonios. Llamemos a los espíritus por su nombre. Recuerda que hace 8 días el Señor aquí ministrando y el Señor me dijo: hay un espíritu de venganza. Y le dije: espíritu de venganza, fuera de ahí. Hay un espíritu de depresión. Espíritu de depresión, fuera. Espíritu de cáncer y muerte, fuera. Espíritu de adulterio y fornicación, fuera. Espíritu de orgullo, fuera. Espíritu de esquizofrenia, fuera. Suelta la mente de mi familia y de mis hijos. Tenemos que ordenarle a todos esos espíritus por su nombre que se vayan de nuestras vidas y de las vidas de todos los hijos de Dios. No pensemos más que estos tormentos son solo enfermedades y que nada tienen que ver con lo espiritual, y más bien solucionémoslos como lo que son: demonios que tienen que irse en el nombre de Jesús.